Hay una verdad silenciosa, casi susurrada entre líneas, que puede transformar por completo la forma en que entiendes las ventas. Durante años se ha repetido que vender consiste en dominar palabras, en construir discursos impecables, en memorizar técnicas y fórmulas que prometen cerrar cualquier trato. Pero la realidad es más profunda, más humana, más sutil. Vender no es un juego de frases, es un juego de mentes. El verdadero núcleo de las ventas no vive en el producto, ni en la presentación, ni siquiera en el precio. Vive en un lugar invisible, la mente del cliente. Antes de que alguien diga sí, antes de que saque su tarjeta o firme un acuerdo, algo mucho más poderoso ya ha ocurrido. Una decisión emocional ha sido tomada en silencio. Todo lo demás, cada argumento, cada explicación, cada dato, es simplemente una justificación lógica de algo que ya se sintió primero. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que vender es hablar más, explicar mejor, convencer con más fuerza. Pero los grandes vendedores no siguen ese camino. Ellos hacen algo distinto, escuchan, observan, comprenden, porque saben que las personas no compran productos, compran sensaciones, confianza, significado. Una persona no compra un seguro solo por sus características, compra tranquilidad, no adquiere un curso solo por su contenido. Compra esperanza, no elige una herramienta solo por su función, compra la posibilidad de resolver algo que le pesa por dentro. Detrás de cada decisión hay una emoción latiendo, guiando, empujando, y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque entonces dejas de enfocarte en lo que vas a decir y empiezas a enfocarte en lo que la otra persona está sintiendo. Dejas de intentar impresionar y comienzas a conectar. Comprendes que sin confianza no hay venta posible. Puedes tener el mejor producto del mundo, el discurso más pulido, la estrategia más sofisticada, pero si no hay confianza, todo se desvanece. La confianza es ese puente invisible que une dos mundos, el del vendedor y el del cliente. Cuando está presente, la conversación fluye. El cliente escucha con apertura, se interesa, se involucra, pero cuando falta, incluso la mejor oferta pierde valor. Y lo más interesante es cómo se construye esa confianza. No nace de la perfección. No surge de aparentar saberlo todo. Nace de la autenticidad, de hablar con honestidad, de admitir lo que sabes y también lo que no. De mostrarte humano en un mundo donde muchos intentan parecer impecables, porque las personas no buscan perfección, buscan verdad. En este viaje hay una transformación silenciosa pero poderosa. Pasas de querer vender a querer ayudar. Y cuando ese cambio ocurre dentro de ti, el cliente lo siente. Lo percibe sin necesidad de palabras. Ya no se siente como una transacción, sino como una conversación real, donde alguien se interesa genuinamente por su situación. Ahí es donde la venta deja de ser una lucha, deja de sentirse como presión y comienza a convertirse en algo natural, casi inevitable. Porque cuando una persona se siente comprendida, baja sus defensas, se abre, confía, y en ese espacio la decisión fluye con claridad. Este es el secreto que muchos tardan años en descubrir. Vender no es convencer, es comprender. No es presionar, es guiar. No es hablar, es escuchar. Si esta forma de ver las ventas está despertando algo dentro de ti, si sientes que estás empezando a mirar este mundo con nuevos ojos, suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que viene a continuación puede cambiar aún más tu manera de pensar, y no querrás perderte los próximos vídeos donde profundizaremos en estos principios que transforman resultados y también mentalidades. Cuando comienzas a entender que las ventas no se construyen con palabras, sino con comprensión, entras en un terreno completamente distinto. Un terreno donde ya no se trata de imponer ideas, sino de descubrir verdades. Donde la conversación deja de ser un monólogo disfrazado de presentación y se convierte en un diálogo vivo, profundo y lleno de intención. Aquí aparece uno de los principios más poderosos que separa a los vendedores promedio de los verdaderos profesionales. Las preguntas correctas valen más que cualquier discurso perfecto. Muchos llegan a una conversación con la urgencia de explicar todo lo que saben. Preparan argumentos, memorizan beneficios, estructuran cada frase como si estuvieran construyendo una obra maestra verbal. Pero los grandes vendedores hacen lo contrario. Se detienen, observan y preguntan, porque entienden algo esencial. Cuando una persona expresa sus propias necesidades en voz alta, algo cambia dentro de ella. La claridad comienza a tomar forma, y cuando hay claridad, la decisión se acerca. Las personas no confían tanto en lo que otros les dicen, como en lo que ellas mismas descubren.
Por eso una pregunta sencilla puede abrir puertas que ningún discurso lograría. Algo tan directo como ¿cuál es el mayor desafío que estás enfrentando ahora mismo? Puede transformar completamente la dinámica de la conversación. Esa pregunta no vende, pero revela. No empuja, pero ilumina. Y cuando el cliente empieza a hablar, empieza a mostrar su mundo interior, sus preocupaciones, sus deseos, sus bloqueos. Cada palabra es una pista, cada respuesta es una llave. Y en ese momento ya no estás tratando de vender algo, estás entendiendo una historia. Aquí es donde ocurre una transición poderosa. Pasas de intentar convencer a intentar ayudar. Y esa diferencia, aunque invisible, lo cambia todo. Porque cuando una persona siente que alguien realmente la escucha, baja sus defensas, deja de protegerse, se abre. Y en ese espacio de apertura, la conversación se vuelve honesta, real, humana. No hay presión, no hay máscaras, solo una búsqueda compartida de una solución. Además, cuando haces preguntas bien pensadas, ayudas al cliente a ordenar sus propias ideas. Muchas veces las personas saben que algo no está bien, pero no han logrado definir exactamente qué. Viven con una sensación difusa, una incomodidad sin nombre. Las preguntas correctas actúan como un espejo. Les permiten verse con claridad, entender lo que necesitan, reconocer el problema con precisión. Y cuando eso sucede, algo fascinante ocurre. El cliente comienza a reconocer por sí mismo el valor de una posible solución. En ese punto ya no necesita ser convencido. Ya ha dado el paso más importante, ha entendido su situación. Y entonces tu papel cambia. Ya no eres alguien que intenta cerrar una venta, eres alguien que acompaña una decisión. Esa es la diferencia entre presión y guía. Durante mucho tiempo se ha creído que vender implica insistir, empujar, dominar técnicas agresivas. Pero la realidad es otra. Cuando presionas, generas resistencia. La mente humana, por naturaleza, se protege cuando siente que alguien intenta forzarla. Esa resistencia puede no ser evidente, pero aparece, en forma de dudas, de excusas, de silencios. En cambio, cuando guías, todo fluye de manera distinta. La conversación se vuelve ligera, abierta, colaborativa. El cliente ya no siente que debe defenderse, sino que puede explorar. Y explorar es el primer paso hacia decidir. Aquí entra en juego una idea profundamente transformadora. Si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que desean, inevitablemente terminarás consiguiendo lo que tú quieres. Cuando adoptas esta mentalidad, tu enfoque cambia radicalmente. Ya no entras en una conversación pensando solo en cerrar, en vender rápido, en obtener un resultado inmediato. Empiezas a preguntarte algo más importante: ¿cómo puedo aportar valor real a esta persona? Y cuando esa intención es genuina, el cliente lo percibe, lo siente. No necesitas decirlo, porque se transmite en tu forma de escuchar, en tu tono, en tu presencia. Las objeciones, que antes parecían obstáculos, comienzan a verse de otra manera. Dejan de ser barreras y se convierten en señales. Porque muchas veces una objeción no es un rechazo, es una búsqueda de claridad, es una necesidad de seguridad. Un cliente que duda no siempre está diciendo no. A veces está diciendo, ayúdame a entender mejor. Y cuando respondes con calma, con respeto, con transparencia, fortaleces la relación. Cada duda resuelta es un paso más hacia la confianza. Por eso los grandes vendedores no temen las preguntas difíciles. Las reciben con serenidad, porque saben que detrás de cada inquietud hay una oportunidad de conectar más profundamente. Otro elemento clave que emerge en este proceso es la claridad. Las personas no toman decisiones cuando están saturadas de información. Las toman cuando entienden con precisión cómo algo puede mejorar su situación. Demasiados datos generan confusión y la confusión lleva a la inacción. Por eso, los mejores vendedores no complican, simplifican. No intentan impresionar con todo lo que saben, se enfocan en lo que realmente importa, identifican los puntos clave y los explican con claridad. Y cuando esa claridad aparece, la mente del cliente deja de resistirse. Empieza a imaginar, a visualizar el cambio, a sentir la posibilidad. Esa visualización es poderosa, porque cuando una persona puede ver con claridad un resultado positivo, comienza a acercarse a él mentalmente. La decisión deja de ser abstracta y se vuelve real. Ahora, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has intentado explicar más en lugar de preguntar mejor? ¿Cuántas oportunidades podrían haber cambiado simplemente escuchando con más intención? Comparte tu punto de vista en los comentarios, tu experiencia, tu reflexión, incluso tus dudas. Porque en este camino cada perspectiva suma y cada historia puede iluminar a alguien más.
A medida que profundizas en estos principios, comienzas a ver algo que antes pasaba desapercibido. Las ventas no se ganan en el momento en que hablas, se ganan en el instante en que el cliente siente. Porque, aunque muchas decisiones se justifican con lógica, nacen en el terreno de la emoción. Este es uno de los secretos más poderosos y al mismo tiempo más ignorados. Las personas deciden primero con el corazón y luego explican con la razón. Observa cualquier decisión importante. Alguien puede decir que eligió un producto por su precio, su calidad o sus características. Pero si miras más profundo, descubrirás que lo que realmente inclinó la balanza fue cómo se sintió. Tal vez sintió confianza, tal vez sintió seguridad, tal vez sintió que por fin alguien entendía lo que necesitaba. La emoción no reemplaza la lógica, la precede. Y cuando comprendes esto, tu forma de comunicar cambia radicalmente. Dejas de hablar únicamente de lo que hace un producto y empiezas a hablar de lo que significa, de lo que representa en la vida del cliente. Porque una herramienta no es solo una herramienta, es eficiencia, tranquilidad, control. Un curso no es solo información, es crecimiento, oportunidad, transformación. Un seguro no es solo un contrato, es protección, paz mental, cuidado hacia lo que más importa. Cuando conectas con ese significado, algo se enciende en la mente del cliente. Deja de ver el producto como algo externo y comienza a integrarlo en su propia historia. Empieza a imaginar el antes y el después, el problema y la solución, la incertidumbre y la claridad. Y esa imaginación tiene un poder inmenso, porque cuando una persona puede visualizar un futuro mejor con suficiente claridad, su mente empieza a moverse hacia esa posibilidad. La decisión deja de ser una idea y se convierte en una dirección. Pero hay algo importante que debes recordar. Conectar con la emoción no es manipular, es comprender profundamente lo que realmente le importa a la otra persona. Es hablar con honestidad sobre el valor real de una solución. Es respetar su proceso, su ritmo, su forma de decidir. Cuando esa conexión es auténtica, la conversación cambia de nivel, se vuelve más humana, más cercana, más real. Y entonces ocurre algo extraordinario. El cliente deja de sentirse presionado y empieza a sentirse acompañado. Ese acompañamiento transforma completamente la experiencia, porque ya no se trata de convencer a alguien de hacer algo que no quiere. Se trata de ayudar a alguien a ver con claridad algo que puede mejorar su vida. En ese punto, la venta deja de ser un esfuerzo, se convierte en una consecuencia. También empiezas a entender algo que al principio parece contradictorio. Las objeciones no son enemigos, son mensajes. Muchas veces cuando un cliente dice que el precio es alto, no está hablando realmente de dinero, está hablando de duda, de incertidumbre, de falta de seguridad. Cuando alguien dice que necesita pensarlo, puede que no esté rechazando la idea, sino buscando claridad, tratando de sentirse seguro antes de avanzar. Las palabras son solo la superficie. La verdadera conversación ocurre en lo invisible, y un vendedor que comprende esto reacciona con presión y con frustración. Escucha, interpreta, profundiza. Entiende que detrás de cada objeción hay una emoción que necesita ser atendida, y en lugar de enfrentarse a ella, la acompaña. Cuando respondes con calma, con claridad, con respeto, algo cambia en el ambiente. El cliente percibe que no temes las preguntas, que no estás ocultando nada, que puedes sostener la conversación con serenidad, y esa sensación genera seguridad. Cuando la seguridad aparece, la mente se relaja, las defensas bajan, la conversación fluye. Muchas ventas que parecen perdidas, en realidad solo necesitan más comprensión. Aquí es donde entra otro elemento esencial, la mentalidad del vendedor. Porque no basta con conocer técnicas o estrategias. Lo que realmente transforma los resultados es la forma en que piensas, la energía con la que te presentas, la intención que llevas contigo. Cuando estás convencido del valor de lo que ofreces, no necesitas forzar nada. Tu forma de comunicar transmite claridad, tu presencia transmite seguridad, tu actitud transmite confianza, y esa energía se siente. No se trata de ser exagerado, ni de hablar más fuerte, ni de actuar con entusiasmo artificial. Se trata de una convicción tranquila, firme, serena, una certeza que no necesita demostrarse, porque simplemente está. Esa energía cambia la dinámica de cualquier conversación, la transforma en un espacio donde el cliente puede explorar sin miedo, donde puede preguntar, reflexionar, decidir, y cuando una persona se siente libre para decidir, es mucho más probable que avance. Al final, todo converge en una misma verdad. Vender no es una batalla, no es un enfrentamiento entre quien quiere convencer y quien duda.
Es un proceso de comprensión, de conexión, de claridad. Es una conversación donde una persona ayuda a otra a ver algo que antes no veía con tanta nitidez. Por eso, cuando entiendes la psicología humana, todo cambia. Dejas de buscar frases perfectas y empiezas a buscar comprensión real. Dejas de hablar más y empiezas a escuchar mejor. Dejas de presionar y empiezas a guiar. Y poco a poco desarrollas una sensibilidad que te permite leer entre líneas, entender no solo lo que el cliente dice, sino lo que siente. Cuando alcanzas ese nivel, algo extraordinario sucede. Las conversaciones se vuelven más naturales, las decisiones se vuelven más claras, las ventas dejan de sentirse difíciles, porque ya no estás luchando contra la mente del cliente, estás trabajando con ella. Y entonces descubres una verdad que muchos tardan años en aprender. La técnica puede iniciar una conversación, pero es la psicología la que abre la mente. Y cuando la mente se abre, la venta deja de ser un objetivo y se convierte en un resultado inevitable. Cuando recorres todo este camino, cuando atraviesas cada uno de estos principios y los haces parte de tu manera de pensar, comienzas a notar algo casi mágico, pero profundamente real. Las ventas dejan de sentirse como un esfuerzo constante y empiezan a convertirse en una extensión natural de tu forma de entender a las personas. Ya no se trata de perseguir resultados, se trata de crear condiciones. Porque en el fondo, ninguna venta ocurre por casualidad. Ocurre cuando varias piezas invisibles se alinean: confianza, claridad, emoción, comprensión. Y cuando esas piezas encajan, el resultado no necesita ser forzado, fluye. Aquí es donde aparece una de las comprensiones más transformadoras de todas. No necesitas cerrar una venta, necesitas abrir una mente. Y abrir una mente no se logra con presión, ni con insistencia, ni con técnicas agresivas. Se logra creando un espacio donde la otra persona pueda pensar con claridad, sentir con confianza y decidir con tranquilidad. Ese espacio no se construye con palabras perfectas, sino con presencia auténtica. Porque al final, las personas no recuerdan cada argumento que diste, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Recuerdan si se sintieron comprendidas o ignoradas, si se sintieron presionadas o respetadas, si sintieron claridad o confusión. Y esa memoria emocional es la que define no solo una venta, sino una relación. Por eso los vendedores que realmente destacan no son los que dominan más técnicas, sino los que dominan mejor su propia mentalidad. Son aquellos que han aprendido a gestionar su energía, a mantener la calma, a escuchar sin prisa, a responder sin ansiedad. Porque entienden algo fundamental: la venta no es un momento aislado, es un proceso emocional. Y en ese proceso, cada pequeño detalle importa. El tono de voz, la forma de hacer una pausa, la manera de formular una pregunta, la capacidad de guardar silencio cuando el cliente está pensando. Sí, incluso el silencio vende, porque en el silencio el cliente reflexiona. En el silencio conecta ideas. En el silencio toma decisiones internas que luego solo necesita expresar. Un vendedor que no teme el silencio demuestra seguridad, y la seguridad, como ya sabes, es contagiosa. También comienzas a notar que cuando trabajas desde esta perspectiva, las ventas dejan de ser impredecibles. Empiezas a reconocer patrones, a entender señales, a anticipar necesidades. No porque tengas una fórmula mágica, sino porque has desarrollado sensibilidad. Esa sensibilidad te permite adaptarte a cada persona, a cada contexto, a cada conversación, porque entiendes que no hay dos clientes iguales. Cada uno tiene su historia, sus miedos, sus deseos, su forma de decidir. Y cuando tratas a cada persona como única, la conversación deja de ser genérica y se vuelve significativa. En ese punto algo muy interesante sucede. El cliente deja de compararte con otros vendedores, deja de analizar solo el precio, deja de buscar excusas para posponer. Empieza a sentir que está frente a alguien diferente, alguien que no solo quiere vender, sino entender. Y esa diferencia, aunque no siempre se puede explicar con palabras, tiene un impacto enorme en la decisión final, porque cuando una persona siente que está siendo tratada con autenticidad, su percepción cambia. El valor deja de medirse solo en términos técnicos y empieza a medirse en términos humanos. Confianza, claridad, seguridad. Esos son los verdaderos factores que inclinan la balanza. Y entonces llegas a un punto donde ya no necesitas convencer, donde ya no necesitas insistir, donde la conversación misma conduce naturalmente hacia una conclusión. Ese es el momento en el que entiendes que vender no es una habilidad aislada, es una consecuencia de cómo piensas, cómo escuchas y cómo te relacionas con los demás. Porque al final,
Las ventas no tienen que ver con productos. Tienen que ver con personas. Personas que buscan soluciones. Personas que quieren sentirse seguras. Personas que necesitan claridad para avanzar. Y cuando te conviertes en alguien capaz de ofrecer eso, no solo mejoras tus resultados, transformas la experiencia completa, la tuya y la de quienes te rodean. Así, paso a paso, conversación tras conversación, dejas de ser alguien que intenta vender y te conviertes en alguien que guía decisiones. Y en ese momento, algo cambia para siempre. Las ventas dejan de ser un desafío y se convierten en un camino. Un camino donde cada interacción es una oportunidad. Donde cada persona es un mundo por descubrir, donde cada conversación puede abrir una puerta. Y cuando caminas ese camino con intención, con claridad y con autenticidad, descubres la esencia de todo esto. No se trata de vender más, se trata de entender mejor, porque cuando entiendes mejor, vendes sin darte cuenta. Cuando has recorrido este camino completo, cuando cada idea empieza a sentarse dentro de ti como una verdad viva, descubres algo que cambia por completo tu percepción. Ya no ves las ventas como una habilidad externa que debes dominar, empiezas a verla como una extensión de quién eres. Porque vender, en su forma más pura, no es un acto técnico. Es un reflejo de tu forma de pensar, de escuchar, de comprender. Y en ese punto, todo converge. Comprendes que no necesitas perseguir clientes, necesitas atraerlos con claridad, que no necesitas presionar decisiones, necesitas facilitar comprensión, que no necesitas hablar más, necesitas escuchar mejor. Y esa transición lo cambia todo. Porque cuando dejas de luchar por vender, comienzas a crear el entorno donde la venta ocurre por sí sola. Un entorno donde el cliente se siente cómodo, donde puede expresarse sin miedo, donde percibe que está frente a alguien que no busca aprovecharse sino aportar. Ese entorno no se construye en un instante, se construye con intención, con coherencia, con presencia, se construye en cada palabra, pero también en cada silencio. En cada gesto, pero también en cada escucha, y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien diferente dentro de una conversación, alguien que no interrumpe, sino que acompaña, alguien que no impone, sino que sugiere, alguien que no acelera, sino que respeta el ritmo. Y cuando operas desde ese lugar, el cliente lo siente, siente que no está siendo empujado, sino guiado, siente que no está siendo evaluado, sino comprendido. Siente que no está en una venta, sino en una conversación significativa. Y ese sentimiento es el verdadero catalizador de cualquier decisión. Porque cuando una persona se siente segura, cuando siente claridad, cuando percibe honestidad, algo se desbloquea dentro de ella. La resistencia desaparece, las dudas se ordenan, la decisión se acerca. Ya no necesita ser convencida, solo necesita confirmar lo que ya empezó a sentir. Aquí es donde entiendes que la venta nunca fue el objetivo final. Fue la consecuencia de haber hecho bien todo lo anterior, de haber escuchado con atención, de haber preguntado con intención, de haber explicado con claridad, de haber conectado con autenticidad. Y cuando todas esas piezas encajan, la decisión aparece como algo natural, sin presión, sin fricción, sin esfuerzo innecesario, como una puerta que se abre, porque ya no hay razones para mantenerla cerrada. También empiezas a notar algo aún más profundo. Este enfoque no solo mejora tus resultados, transforma tu experiencia. Porque vender deja de ser agotador. Deja de ser una actividad donde tienes que convencer constantemente, donde sientes rechazo, donde luchas contra objeciones. En lugar de eso, se convierte en un proceso donde construyes relaciones, donde generas confianza, donde aportas valor real. Y eso cambia tu energía. Ya no entras en una conversación con ansiedad, entras con curiosidad. Ya no entras con presión, entras con intención. Ya no entras pensando en lo que vas a decir, entras pensando en lo que vas a descubrir. Y esa energía es percibida de inmediato, porque las personas sienten cuando alguien está desesperado. Y también sienten cuando alguien está en calma. Y la calma en ventas es poder, es la señal de que no necesitas forzar nada, es la evidencia de que confías en tu proceso. Es la base sobre la cual se construye la credibilidad. Por eso, los vendedores que realmente dominan este arte no se enfocan obsesivamente en resultados inmediatos. Se enfocan en hacer bien cada conversación. Saben que una relación bien construida vale más que una venta rápida. Saben que la confianza genera continuidad. Saben que un cliente satisfecho no solo compra, regresa, recomienda y recuerda. Y ahí es donde aparece el verdadero crecimiento. No en cerrar una operación aislada, sino en construir un camino sostenible.
Un camino donde cada interacción suma, donde cada conversación deja una huella positiva. Porque al final, las ventas no son números, son experiencias acumuladas, experiencias que viven en la mente del cliente. Experiencias que definen cómo te perciben, experiencias que determinan si vuelven o si desaparecen. Y cuando comprendes esto, empiezas a cuidar cada detalle, no por estrategia, sino por convicción. Porque sabes que cada conversación es una oportunidad de generar impacto. Y ese impacto, cuando es auténtico, trasciende la venta. Se convierte en confianza, se convierte en relación, se convierte en reputación. Y entonces llegas a una conclusión que lo resume todo. Una idea simple pero poderosa. Vender no es el arte de persuadir, es el arte de comprender. Comprender lo que la otra persona siente, comprender lo que realmente necesita, comprender cómo puedes aportar valor de manera honesta. Y cuando operas desde esa comprensión, algo extraordinario sucede. Las palabras fluyen con naturalidad. Las conversaciones se vuelven más humanas. Las decisiones aparecen sin fricción, porque ya no estás tratando de cerrar, estás ayudando a abrir. Y cuando ayudas a abrir la mente, el corazón y la claridad de una persona, la venta deja de ser una meta. Se convierte en un resultado inevitable. Has integrado cada uno de estos principios. Cuando ya no solo los entiendes, sino que los sientes, ocurre algo que marca un antes y un después. Dejas de aplicar técnicas y empiezas a actuar con naturalidad. Todo fluye sin esfuerzo visible, como si cada conversación encontrara su propio camino. Aquí nace la verdadera maestría. No es ruidosa, no es agresiva, no necesita demostrar nada. Es silenciosa, precisa, profundamente humana. Es el punto donde ya no te preguntas qué decir, porque sabes qué escuchar. Donde no te preocupa cómo cerrar, porque entiendes cómo abrir. Donde no buscas controlar la conversación, porque sabes guiarla con suavidad. Y en ese nivel, las ventas dejan de ser una actividad que haces y se convierten en algo que eres. Tu presencia cambia, tu forma de mirar, de hablar, de pausar, todo comunica. Tu seguridad ya no depende de un resultado, nace de tu comprensión. Porque has aprendido a confiar en algo más grande que cualquier técnica, el proceso humano. Sabes que cada persona tiene su ritmo, que cada decisión necesita su tiempo, que cada conversación es única, y en lugar de luchar contra eso, trabajas con ello. Aquí es donde aparece una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar un vendedor, la paciencia inteligente. No es pasividad, no es esperar sin intención, es la capacidad de sostener el espacio sin apresurarlo. De permitir que la otra persona piense, sienta y procese. Porque entiendes que las decisiones verdaderas no se fuerzan, se construyen. Y mientras otros corren por cerrar, tú avanzas por comprender. Mientras otros llenan el silencio con palabras, tú sabes que a veces el silencio dice más. Porque en ese silencio el cliente se escucha a sí mismo. Y cuando una persona se escucha, empieza a encontrar respuestas que nadie más podría darle. Esa es la diferencia entre influir y transformar. También descubres que la consistencia se convierte en tu mayor aliada. No se trata de tener un gran momento de venta, sino de mantener una calidad constante en cada interacción. Cada conversación cuenta, cada detalle suma, cada experiencia deja una impresión, y con el tiempo esas pequeñas acciones crean algo mucho más grande, una reputación. Una reputación que habla por ti incluso cuando no estás presente. Una reputación que genera confianza antes de que digas una sola palabra. Una reputación que convierte oportunidades en puertas abiertas. Porque cuando las personas confían en ti, el proceso se acorta, las barreras desaparecen, las decisiones fluyen. Y entonces entiendes que el verdadero crecimiento no viene de vender más, sino de generar más confianza. Confianza que se construye con coherencia, con autenticidad, con intención real de ayudar. En este punto, también cambia tu relación con el rechazo. Ya no lo ves como algo personal, no lo interpretas como un fracaso, lo entiendes como parte natural del proceso, porque sabes que no todas las soluciones son para todas las personas. Y eso está bien. Tu objetivo no es vender a cualquiera, es encontrar a quienes realmente pueden beneficiarse de lo que ofreces. Y esa claridad te libera, te permite mantener tu energía, te permite actuar con integridad. Te permite construir relaciones reales, no forzadas. Además, empiezas a notar algo que antes parecía invisible. Cada conversación es una oportunidad de aprendizaje. Aprendes de cada cliente, de cada reacción, de cada silencio. Refinas tu sensibilidad, ajustas tu enfoque,
evolucionas, y poco a poco te conviertes en alguien que no solo vende, sino que entiende profundamente a las personas. Ese entendimiento es tu mayor ventaja, porque en un mundo lleno de ruido, de presión y de discursos vacíos, quien realmente escucha, destaca. Quien realmente comprende, conecta. Quien realmente ayuda, permanece. Y así, llegas al último nivel de esta comprensión. Te das cuenta de que vender no es el objetivo final, es el resultado de un proceso mucho más profundo. Un proceso donde la confianza se construye paso a paso, donde la claridad se revela poco a poco, donde la decisión nace desde dentro del cliente. Y cuando todo eso ocurre, la venta no necesita ser perseguida, llega, como una consecuencia natural, como el cierre de un ciclo que comenzó con una simple conversación, como la respuesta lógica a una comprensión bien construida. Y en ese instante entiendes algo que cambia todo para siempre. No se trata de dominar el arte de vender, se trata de dominar el arte de entender. Porque cuando entiendes a las personas, cuando respetas su proceso, cuando conectas con su realidad, las ventas dejan de ser un esfuerzo, se convierten en un flujo donde cada palabra tiene sentido, donde cada conversación tiene propósito, donde cada decisión tiene claridad. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando llegas hasta aquí, cuando has recorrido cada idea y la has dejado reposar dentro de ti, ya no eres el mismo. Hay una claridad nueva en tu mirada, una calma distinta en tu forma de actuar, una certeza que no necesita demostrarse porque se siente. Y entonces comprendes algo que trasciende todo lo anterior. Las ventas no son solo un medio para obtener resultados, son una forma de impactar vidas. Cada conversación que tienes no es simplemente una oportunidad de vender, es una oportunidad de influir positivamente en la experiencia de otra persona, de ayudarla a ver con más claridad, de acompañarla en una decisión que puede cambiar su situación. Y cuando entiendes esto, tu enfoque se eleva. Ya no entras en una conversación pensando en cuánto puedes ganar, sino en cuánto puedes aportar. Ya no ves al cliente como un objetivo, sino como una historia en desarrollo. Ya no buscas cerrar rápido, buscas hacer bien el proceso, porque sabes que cuando el proceso es correcto, el resultado llega por sí solo. Aquí nace algo mucho más grande que la venta, el impacto. Un impacto que no siempre se mide en cifras, pero que deja huella, en la forma en que alguien se sintió escuchado, en la claridad que logró obtener, en la confianza que pudo construir. Y ese impacto tiene un efecto que se expande. Porque una persona que ha tenido una buena experiencia no solo compra, recuerda. Y cuando recuerda, habla. Y cuando habla, te recomienda. Y así, sin darte cuenta, tu trabajo empieza a crecer más allá de cada conversación individual. Se convierte en una red de confianza. Una red donde tu nombre se asocia con claridad, con honestidad, con resultados reales. Una red que se construye con el tiempo, pero que se fortalece con cada interacción bien hecha. Este es el verdadero poder de entender la psicología en las ventas. No solo mejora tus resultados inmediatos, construye algo duradero. Porque las técnicas pueden cambiar, los mercados pueden evolucionar, los productos pueden transformarse, pero la confianza sigue siendo el fundamento. Siempre. Y cuando tu forma de vender se basa en ese fundamento, te vuelves adaptable, flexible, resistente al cambio. Porque no dependes de un guión, dependes de tu capacidad de entender. También comienzas a notar algo profundamente liberador. No necesitas ser perfecto para ser efectivo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas evitar cada error. No necesitas controlar cada detalle. Lo único que necesitas es estar presente, escuchar con intención y actuar con honestidad. Porque las personas no esperan perfección, esperan autenticidad. Esperan sentir que están hablando con alguien real, alguien que no está actuando, sino conectando. Y cuando eso ocurre, la relación cambia de nivel. Deja de ser superficial, deja de ser transaccional, se convierte en algo más profundo. En ese punto, el cliente no solo confía en ti, empieza a valorarte. Y cuando una persona valora la relación, la decisión deja de ser fría, se vuelve significativa. No está eligiendo solo un producto, está eligiendo con quién avanzar. Y ahí es donde ocurre la verdadera diferencia. Porque en un mundo lleno de opciones, donde los productos pueden parecer similares y los precios pueden competir, lo que realmente distingue es la experiencia. La forma en que haces sentir a las personas, la forma en que simplificas lo complejo, la forma en que aportas claridad donde había confusión, la forma en que generas seguridad donde había duda. Eso no se copia fácilmente, eso no se improvisa,
Eso se construye. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya tienes las bases para hacerlo. Ahora todo depende de una cosa: práctica consciente. Porque entender estos principios es solo el comienzo. El verdadero cambio ocurre cuando los llevas a cada conversación, cuando los aplicas, cuando los ajustas, cuando los haces tuyos. Cuando empiezas a escuchar mejor cada día, a preguntar con más intención, a responder con más claridad. Y poco a poco, sin darte cuenta, te transformas. Tus conversaciones cambian, tus resultados cambian, tu percepción del proceso cambia. Y lo más importante, tu impacto cambia. Porque ya no estás simplemente vendiendo, estás ayudando, estás guiando, estás creando experiencias que dejan huella. Y en ese camino descubres algo que va más allá de cualquier técnica, de cualquier estrategia, de cualquier resultado inmediato. El verdadero éxito en ventas no está en cuántas veces vendes, sino en cuántas veces lograste hacer que alguien se sintiera comprendido, seguro y claro al tomar una decisión. Ese es el legado de una conversación bien hecha. Un legado invisible, pero poderoso. Un legado que no se mide solo en números, sino en confianza, en relaciones y en oportunidades que siguen creciendo con el tiempo. Y cuando construyes ese tipo de legado, las ventas dejan de ser un objetivo, se convierten en una consecuencia inevitable de quién eres.